Bienvenidos al primer capítulo de esta serie de vídeos del curso de manejo de software de mantenimiento. Recordad que vamos a hacer todas las prácticas en renovetec-medioingeniería.com/next y que ya tenéis que tener a estas alturas vuestro usuario, que es vuestro correo electrónico, y la contraseña que ya habréis cambiado. Incluso os habréis metido en Items y habréis creado una planta. Bueno, pues ahora vamos a meternos en este primer capítulo con la configuración inicial. La configuración inicial dentro de un proceso de implementación de un software de mantenimiento es algo necesario. Se tarda unos minutos, no sé, mucho media hora, una hora en configurar la aplicación. No vamos a ver todas las configuraciones porque hay partes que sí que prefiero explicarlas cuando llegue el capítulo concreto. Entonces entraremos ahí, haremos una serie de cosas y explicaremos cómo funciona esa parte de la configuración inicial, pero necesariamente vamos a tener que configurar algunos aspectos. Pues entramos en la aplicación y una vez en la aplicación nos vamos a configuración inicial. En configuración inicial vemos aquí en general que tenemos los datos del centro. Esto no lo cambiéis porque eso no se refiere a vuestro centro, a la planta que vosotros estáis creando, sino se refiere en general a la aplicación. Pero si vosotros quisierais esto, cambiarlo, pues solo tendríais que poner aquí un logo, tendríais que cambiar nombre, dirección, etcétera. Pero no lo cambiéis porque esto será común a todos los usuarios. Si lo cambiáis todos, pues será un follón. Entonces, esta parte no la toquéis, pero si quisierais tocarla, ya veis que se tarda, bueno, es muy autoexplicativo todo. Aquí tenemos una cuestión importante que es cada cuántos días hay que renovar la contraseña. Nosotros hemos dicho que si ponemos un 0 no hay que renovar la contraseña periódicamente. Si ponemos algún valor, pues es el número de días en los que necesariamente tú tienes que cambiar la contraseña. Bueno, aquí se selecciona un logo, no lo seleccionéis porque si seleccionáis un archivo demasiado grande o demasiado pequeño, pues vais a crear un problema aquí en la aplicación, así que esto no lo toquéis. Cuando esto se hacen los cambios, esperad a guardar. Y ahora sí que nos vamos a estas dos que de momento no vamos a utilizar, pero sí que quiero que sepáis dónde están. Es cuando yo quiero exportar cualquier tabla, lo hago en formato CSV, un formato que lee, por ejemplo, programas como Excel. Pues tengo todas estas tablas que puedo exportar y podría hacer la modificación de lo que fuera y volver a importarlo aquí, en esta carga masiva. Esto aprenderemos a utilizar, las cargas masivas. No ahora mismo, solo quiero que sepáis en estos momentos dónde está, pero no tenéis que hacer ninguna exportación ni ninguna importación. Bueno, pues nos vamos ahora dentro de configuración inicial al siguiente apartado, que es correos electrónicos. En correos electrónicos, esta es la dirección de correo saliente. Quiere decir que los correos que envía la aplicación los va a redireccionar a través de esta cuenta de correo. Es decir, va a ser el emisor del correo, va a ser esta cuenta. Por tanto, tenemos que decirle quién es el servidor de correo, cuál es la dirección de correo, la contraseña de ese correo y el puerto. Esto no lo cambiéis, pero si vosotros tuvierais que configurar vuestra aplicación, pues tendríais que configurar esto os lo dirá vuestro informático, lo dirá en el departamento de informática o el servidor con quien vosotros tengáis vuestro dominio. Aquí tendremos el correo electrónico y la contraseña. El puerto 25 suele ser el puerto habitual, pero a veces pues el informático cambia este puerto, porque este es un puerto por el que entra mucha mierda, entonces a veces cambia el puerto y decide que sea otro puerto. Bueno, pues tendréis que preguntarle qué puerto es el de salida de los correos salientes. Y ahora empezamos a poner aquí listado de direcciones de correo. Voy a poner el mío y voy a decir el mío es Santiago, ya os lo anotáis de paso, pues si alguna vez necesitáis contactar conmigo, santiago@renovetec.com. Y yo quiero recibir aquí las órdenes de trabajo, las incidencias y los pedidos que se realicen. Es decir, que sin necesidad de entrar en la aplicación, cada vez que se genere una orden de trabajo, una incidencia o un pedido, me va a enviar la aplicación un correo electrónico para que yo sepa que esto se ha generado, para que sepa cuál es la actividad sin tener que loguearme, sin tener que estar dentro de la aplicación. Lo guardo y aquí tendréis que poner vuestra dirección, tendréis que generar en esta dirección de correo
una dirección de correo, vuestra dirección de correo, en la que queréis recibir alguna de estas cosas, o los órdenes de trabajo, los pedidos o las incidencias. Esto lo mantendremos activo unos días, después borraremos todas estas direcciones para que no os bombardeemos con correos de todo lo que están haciendo cada uno de los usuarios. Pero por lo menos sí que tenéis que aprender a configurar una dirección de correo. Una vez que tenemos eso configurado, nos vamos a aquí en la plataforma de usuarios. Aquí arriba lo que tenemos es qué pantalla, qué es lo que queremos ver aquí, en esta pantalla. Cuando tecleamos aquí, pinchamos en el loguito de Renault Free Next, estos paneles que se ven aquí, yo puedo configurarlos. Puedo decir, el administrador de estos 12 paneles, ¿qué quiere ver? Un técnico de mantenimiento, ¿qué tiene que ver? Un jefe de operación, ¿qué tiene que ver? Un jefe de mantenimiento, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues eso se configura, como os digo, en usuarios, y aquí decimos cuáles de estos paneles tiene que ver cada uno, de acuerdo con su perfil. Si alguien se loguea con perfil jefe de mantenimiento, ¿qué paneles tiene que ver? Si alguien se loguea con perfil operador, ¿qué paneles tiene que ver? No todo el mundo tiene que ver todo. Así que aquí vemos qué paneles tiene que ver. Aquí seleccionamos en cargos, vamos creando el organigrama, vamos creando las posiciones del organigrama: jefe de mantenimiento, jefe de operación, director de mantenimiento, electricista, mecánico, etc. Y aquí podríamos configurar los turnos. No lo configuréis, tendremos que trabajar un poco más para que esto esté operativo y sacarle todo el partido, pero de momento no lo configuréis. Actividades de gestión, muy importante. Esto sí que vamos a tener que configurarlo. Os dejo crear las actividades de gestión, pero ¿para qué está creado esto? No tanto para el técnico de mantenimiento, sino para los responsables o para el personal indirecto. A veces uno tiene que hacer tareas de mantenimiento, tareas que no son tareas de mantenimiento, pero son tareas de gestión. Por ejemplo, asistencia a reuniones, por ejemplo, asistencia a cursos de formación, por ejemplo, planificación, por ejemplo, verificación de incidencias. Bueno, pues hay toda una serie de actividades que después yo tendré que comunicar que estaba haciendo. ¿Por qué es útil hacerlo? Porque a veces perdemos mucho tiempo, utilizamos mucho tiempo en cosas que no son de mantenimiento. Y también el jefe de mantenimiento necesita saber qué es lo que ha estado haciendo a lo largo de su jornada. Así que si vosotros queréis controlar vuestra propia actividad como gestores de mantenimiento o la actividad del personal que está a vuestro cargo, pues aquí, además de las OTEs y además de las rutas de operación, la gente hace actividades de gestión, pero tendréis que definir cuáles son las actividades. Yo voy a crear una, solo para que veáis cómo es. Creo una que se llama asistencia a reuniones. Y guardo. Y voy a crear otra que se llame verificación de incidencias. Y voy a crear otra que se va a llamar, por ejemplo, planificación. Pues veis que aquí tengo 3 tipos de cosas que son trabajos indirectos, que no están asociados a OTEs. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo veremos que funciona esto? Bueno, pues cuando yo estoy trabajando normalmente en la aplicación, pues yo, sin necesidad de nada, digo, vale, pues yo, que soy info@renovete.com, administrador, voy a asistir a una reunión y pincho aquí. Cuando pincho ahí, mi tiempo empieza a computar en asistencia a reunión. Si ahora, imaginad, voy a esperar aquí unos segundos, y si ahora quiero cambiar de actividad y digo, vale, pues ahora ya no estoy en asistencia a reunión, estoy haciendo planificación. Bueno, pues paro, cambio y me lo veo como planificación. Así yo sé en qué estoy utilizando mi tiempo. Yo sé que, por ejemplo, y os sorprendería esto, la cantidad de tiempo que perdemos en reuniones, la cantidad de tiempo que perdemos en asistencia a videoconferencias, la cantidad de tiempo que perdemos en, pues no sé, en un acto fuera de la empresa, porque todo eso no es mantenimiento, pero es bueno que sepamos para qué utilizamos ese tiempo. Bueno, yo le voy a dejar ahí en planificación y
Y ya hemos visto para qué sirve esta opción en usuarios de actividades de gestión. Venga, pues ahora, durante el tiempo que estoy explicando, ahora cread una actividad de gestión, la que sea, pero algo que tenga sentido, no poner prueba o algo así, no, algo que tenga sentido. ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día como gestores de mantenimiento? ¿Qué tiempo os gustaría saber cuánto tiempo empleáis al mes en esa actividad? Bueno, pues nos vamos ahora a configurar la siguiente cosa, que es muy interesante, que son planes de trabajo, órdenes de trabajo e incidencias. Esto lo voy a explicar ahora, porque es largo, pero lo voy a tener que explicar después cuando hablemos de las órdenes de trabajo, cuando hablemos de las incidencias y cuando hablemos del preventivo. Bueno, pues primera cosa que tenemos que configurar es qué queremos que sea obligatorio en una orden de trabajo. Lo más sencillo cuando estamos implementando es que nada sea obligatorio. Quito obligaciones en todo. Y después, cuando creo la orden de trabajo, creo la obligación en la orden de trabajo, pero no en general. Esto lo hago pues, para ahorrarme tiempo al generar órdenes de trabajo. Si siempre va a ser obligatorio, por ejemplo, evaluar los riesgos laborales, pues le pongo que es obligatorio evaluar los riesgos laborales. O, por ejemplo, que es obligatorio tener preparados los materiales antes de una OT, o que es necesario determinar y preparar las herramientas antes de empezar una OT, o que es necesario fijar un presupuesto antes de iniciar una OT. Ya os lo digo, puedo hacerlo para todas y entonces lo indico aquí, o puedo hacerlo para una OT en concreto y entonces lo indico en la OT en concreto. Pero aquí la cosa que me dice lo que tenga que hacer por defecto en todas, pues lo hago aquí. Obtener un permiso de producción para parar una máquina, pues lo puedo hacer aquí y aplica a todas, o lo hago concretamente en la orden de trabajo que sí que requiere un permiso de producción. Por ejemplo, voy a decirle que me evalúe los riesgos laborales y que me dé permiso de producción. Eso va a ser obligatorio en las UTEs. No toquéis aquí, solo quiero que sepáis cómo es, porque esto afectaría a todos los usuarios. Solo quiero que sepáis cómo funciona. Segunda, el checklist, tendremos que hacer un cuestionario, checklist de cierre de orden de trabajo. Cuando un trabajo se cierra, tendré que verificar una serie de cosas para cerrar la orden. El técnico la da por finalizada, el técnico finaliza la orden y el gestor cierra la orden. Cerrar quiere decir que se ha acabado todo. Que ya no se puede escribir nada más. Pero para cerrar una orden yo puedo evaluar algunas cosas. Puedo decirle, oye, comprueba que no te ha quedado pues, herramientas, ni repuestos, ni restos en la zona, que la zona queda limpia y ordenada, que has verificado que la máquina funciona correctamente, que has hecho pruebas de verificación para comprobar que la máquina funciona correctamente, que no quedan elementos sueltos, rotos, desmontados, etcétera. Hoy que se queda aquello en condiciones seguras de funcionamiento. Aquí he puesto 2, verificar que el área quedó limpia y verificar que no hay objetos sueltos, rotos o desmontados. Bueno, voy a crear una más para que veáis cómo se crea y voy a crear una que se llame realizar pruebas de funcionamiento. Es decir, que antes de que se vaya el técnico haya verificado que aquello funciona. Bueno, pues esas 3 me van a aparecer cuando yo haga una OT, os lo voy a enseñar. Cuando me vaya a una OT y la quiera cerrar, aquí en el cierre de la OT me va a pedir, en el reporte de la OT, a la hora de hacer el cierre, sí que me va a pedir que diga cuáles son, si se han cumplido o no se han cumplido esas 3 condiciones que he puesto, se han verificado. Solo si se han verificado, podré cerrar la orden. Si no se han verificado, pues no podré cerrar la orden. Continuamos en nuestros planes de cosas que tenemos que configurar y ahora pasamos a cosas que tenemos que configurar en frecuencias y especialidades. Esto se refiere fundamentalmente a mantenimiento programado. ¿Qué grupo de trabajadores tiene que hacer una tarea? Mecánicos, eléctricos, instrumentistas, o una contrata, etc. ¿Y con qué frecuencia hay que hacer esa tarea? Las frecuencias que se determinan pueden ser o por fecha, por intervalo de tiempo, y en ese caso tendré que decir el número de días del intervalo, por ejemplo, le llamo mensual,
¿Y mensual cuántos días son? 30, 31, 28, ¿cuántos días queréis que sean? Nosotros por defecto ponemos 28, para que sean 4 semanas. O semanal, 7. Bimestral, que no bimensual, bimestral, pues bimestral nosotros decimos que son 56. Anual, 364. Bueno, pues indicamos, creamos una frecuencia y creamos cada cuánto tiempo tiene que repetirse en días. Pero también lo podemos hacer por contador y podemos decir que sea, por ejemplo, por número de horas, por kilómetros recorridos, etc. Pues 15.000 kilómetros para hacer el cambio de aceite, por ejemplo. 15.000 kilómetros el cambio de aceite de un vehículo. O 10.000 horas, 16.000 horas de trabajo para cambiar las válvulas o para cambiar el pistón o para cambiar los trenes alternativos de un motor de combustión interna. Bueno, pues nosotros podemos crear las frecuencias bien por fecha o bien por contador. Aquí creamos voy a crear una, la voy a crear en concreto por contador y voy a decir que, por ejemplo, que va a ser 15.000 kilómetros. Pues le pongo el valor 15.000 y guardo. Frecuencia, cambio, le llamo aquí cambio de aceite por kilómetros y el valor 15.000. Me aparecerá en algún sitio. Cambio de aceite por kilómetro. Si yo tengo que editarlo, pues lo edito. Voy a editarlo para poner esta C mayúscula. Vale. ¿Veis? Aquí lo hemos cambiado. Bueno, pues nos vamos ahora a las especialidades y creamos las especialidades que creamos. Aquí hay muchas especialidades creadas, pero aquí vemos como en el paginado nos aparecen un montón de especialidades y dentro de estas especialidades estarán las contratas. No os olvidéis que hay muchas contratas presentes normalmente en una empresa, ¿no? Contratas de control de plagas, contratas de electricidad de alta tensión, electricidad de baja tensión, contratas de ascensores. Hay muchas contratas que suelen trabajar. Es muy raro que en una fábrica todo lo haga el personal internamente de mantenimiento. Eso es muy raro. Siempre se recurre a algún trabajo externo porque no dispones de las herramientas necesarias, la especialización o porque no tienes tiempo para hacerlo, no quieres hacerlo. Bueno, pues nos vamos ahora a las prioridades. Muy importante esto de las prioridades. Las prioridades que reconoce Next son 5. P0, P1, P2, 6, perdón. P0, P1, P2, P3, P4 y P5. ¿Pero qué nombre le podemos poner a cada una de estas? Bueno, pues esto es cuestionable, los nombres que usemos, ¿no? Pero yo puedo ponerle al P0, bueno, pues vamos a llamarle emergencia. Al P1, pues vamos a llamarle, por ejemplo, urgencia. Es decir, emergencia es aquello que es deja lo que estés haciendo y sal corriendo, y urgencia es cuando acabes las emergencias y tal, pues vete para allá. Podemos crear varios P0s y varios P1s, no pasa nada. Aquí fijaros que tenemos 2 P2. Trabajo en cola, trabajo pendiente. Bueno, pues, aquí podemos poner, imaginad, voy a cambiarle aquí, para que veáis todo el proceso, voy a quitar esta. Y en cambio voy a crear un P2 que se llame ASAP, que es as soon as possible, tan pronto como sea posible. Y ¿quién puede crear, quién puede asignar esta prioridad? Bueno, pues vamos a poner aquí el administrador. Aquí decimos si hay que crear los reportes de indisponibilidad de forma automática, es decir, el tiempo de una OT lo entendemos directamente como el tiempo de indisponibilidad de una máquina. Vamos a decir en principio que no, y aquí guardamos estos cambios que hemos hecho. Muy bien. Pues nos vamos ahora a seleccionar tipos de incidencia, y es lo último que vemos. Pues en los tipos de incidencia hay varios tipos de incidencia. ¿Y por qué tenemos que crear tipos de incidencia? Por razones estadísticas, para que después tengamos estadísticas de
cuántas incidencias hemos tenido por alto nivel de ruido, cuántas incidencias hemos tenido por aspecto visual incorrecto, cuántas incidencias por calidad de producto fuera de especificación, cuántas incidencias, tal, porque de esta manera nosotros sabemos cuáles son las incidencias en las que tenemos que focalizar la atención. Aquí, en esta lista, nosotros hemos creado pues, como unos 10 tipos que son para nosotros usuales, pero puede haber otros tipos mucho más usuales que estos, mucho más importantes que estos. Entonces, cread los tipos que vosotros creáis. Incluid por lo menos uno más. Además de estos que haya, incluid por lo menos uno. Para incluir uno, como siempre, en esta parte tenemos que incluir, por ejemplo, vamos a crear uno que se llame luz fundida. Fijaros lo importante que es el tema de tener un criterio de mayúsculas y minúsculas. Aquí el criterio que hemos aplicado es primera palabra en mayúscula, primera letra de la primera palabra en mayúscula, el resto en minúscula. Bueno, pues yo tengo ahora uno más, si lo busco, lo encuentro. Aquí tenemos luz fundida, porque queremos saber cuántas veces nos avisan por luces fundidas. Voy a crear otro más que es incidencia de climatización. Es decir, que nos llaman porque a un aparato de climatización no funciona, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor. Bueno, pues aquí tenemos incidencia de climatización. ¿Vale? Pues estos son los tipos de incidencia. Si acertáis con los tipos de incidencia, esto vale para algo. Si no acertáis con los tipos, esto no vale para nada, no tiene ninguna utilidad. Bueno, pues ya hemos configurado hasta aquí, hasta planes de trabajo. Prevención de riesgos, artículo y diario de operaciones, prefiero dejarlo para más adelante. Hemos visto en este capítulo cómo se configuran cómo se configura la aplicación, cuáles son las configuraciones iniciales. Os he propuesto a lo largo del capítulo varias cosas para hacer, así que ¿qué me gustaría que hicierais? Pues me gustaría que hicierais para el próximo día, os vamos a dar 2 días para que visualicéis el vídeo y para que hagáis estos ejercicios sencillos en configuración inicial. Vais a entrar en usuarios y en usuarios vais a crear, dentro de estos perfiles vais a cambiar un perfil y vais a pedir, y quiero que lo veáis y comprobéis cuál es el efecto. Decís, vale, pues al perfil director que vea solo rutas de operación y que no vea nada más, por ejemplo, o lo que vosotros queráis. Después creáis un usuario que sea con perfil director y veis si efectivamente en el panel, en este panel inicial, aparece eso que habéis dicho. Mirad, guardar. Yo aquí en el panel inicial, al que se llega pulsando aquí en reloj de Freenex, estos paneles tendrán que ser acordes con lo que habéis seleccionado. Yo soy administrador ahora mismo, pues voy a ver todos los paneles. Pero si no fuera administrador, pues vería solo los paneles que se ha seleccionado para mi perfil. Bueno, pues quiero que veáis cómo funciona eso. Segunda cosa que quiero que veáis en configuración inicial es que creáis por lo menos un cargo, que creáis por lo menos una actividad de gestión. Ya tenemos 3 cosas. Tenéis que configurar un panel, tenéis que crear un cargo, tenéis que crear una actividad de gestión. Tenemos que crear también aquí en correos electrónicos, tenéis que configurar por lo menos un correo electrónico en el que se vea algo. Configuráis vuestro correo electrónico para recibir algún tipo de información. Yo tengo que verlo, para validar que habéis cumplido este ejercicio. Y por último, en planes de trabajo, pues lo que os voy a pedir va a ser que creéis por lo menos algo que se os ocurra que habría que comprobar a la hora de hacer una OT, pues que pongáis aquí una comprobación, la que sea, queráis, que pongáis... yo no tocaría en frecuencia de especialidades, pero si os apetece tocar, eso opcional. Pero en prioridades sí me gustaría que crearais una prioridad, que le pusierais un nombre a la prioridad y que le pusierais cuál tiene que ser. P0, que es la más grande, a P5, que es prácticamente déjala ahí hasta que tengamos dinero, ¿no? Pues le ponéis un nombre y creáis una prioridad. Vamos a tener aquí una lista de prioridades grande, después esto lo resetearé el próximo día para que solo nos queden 5 prioridades. Pero quiero que hagáis. Y en tipos de incidencia quiero que generéis por lo menos un tipo de incidencia, algún tipo que se os ocurra de incidencia, algo que para vosotros fuera relevante.
Pues yo quiero saber cuántas veces llaman a mantenimiento para que las puertas no abren, o cuántas veces llaman a mantenimiento porque las luces están fundidas, cuántas veces llaman a mantenimiento, pues creáis un tipo de incidencia que sea ese tipo, luz fundida, puerta, incidencia en puerta, puertas automáticas golpeadas con la carretilla elevadora, no sé, fuga, pues todo eso, cread una por lo menos, no pueden repetirse los nombres, creáis una y bueno, pues eso es la única cosa que os pido de momento. 2 días para realizarlo. Dentro de 2 días evaluamos y eliminamos a aquellos usuarios que no han sido capaces de hacer unas cosas tan sencillas en 2 días.